Bienvenidos a Salud sin cubrebocas, el espacio que te proporciona información precisa y útil para que tomes decisiones informadas sobre tu salud. Este contenido no sustituye una consulta. Acude con tu profesional de la salud ante cualquier duda. Hola, hola, sean todos bienvenidos a este cuarto episodio de Salud sin cubrebocas. Yo soy Midori y el día de hoy me encuentro muy emocionada por presentar un tema que particularmente disfruto mucho, no solo exponiéndolo, sino también llevándolo a la práctica con mis pacientes. Sé cuánto te apasiona este tema. Yo soy Diana y antes de que sigan escuchándonos, por favor póngale pausa, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que les llegue las notificaciones de cada vez que lanzamos un nuevo episodio. También en Spotify, síganos para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Recuerden también, nos pueden escribir al correo saludsincubreboca@gmail.com y también nos pueden escribir por Instagram. Me da muchísimo gusto poder compartir este foro no solo contigo, Diane, sino también con una gran amiga a quien aprecio muchísimo, no solo por lo que hemos vivido a nivel personal, sino también en el ámbito profesional. Hemos trabajado juntas en algunos protocolos y bueno, pues nos hemos encariñado mucho. Bueno, yo con ella. y para mí es un gusto poder presentar a la doctora Angélica Portillo, quien es otorrinolaringóloga, ¿no? Bienvenida, doctora. Hola, pues yo estoy muy contenta de estar aquí, pues aunque Midori lo diga de esa manera, ella para mí es como mi hermanita chiquita y pues yo estoy muy contenta de poderle colaborar en otro proyecto de los que ella tiene. Muchas gracias, doctora. Doctora, nuestra dinámica en el foro es que conozcan un poco más de nosotros, de nuestros invitados, que la conozcan no solamente como la parte médica, sino también en su parte personal, algo que nos quisiera compartir. Cuéntenos. Pues, ¿qué pasatiempos tengo cuando no estoy en el INER, por ejemplo? Últimamente estoy tratando de ir más al cine. Tengo una amiga que fue compañera mía en la residencia, que ella vive en San Luis Potosí. Entonces, las dos estamos haciendo el esfuerzo de ver todas las películas que están nominadas al Oscar. Ahorita ya solo me faltan como 3 películas porque hay una que no se ha estrenado y las otras 2 estoy encontrando el tiempo para verlas. Pero sí, ya casi las veo todas para poder estar más orientada cuando sean los premios. Sí, yo sí lo vi. Bueno, no sabía que estaba llevando esto a cabo de la dinámica de, Uh-huh. de ir más al cine por lo de los Oscars, pero sí vi que me mandó un drive para llenar, que por cierto no acabé porque eran muchísimas preguntas, pero ya le voy a contestar, doctora. Sí, es que me gusta hacer hacer una quiniela de los Oscars y de que mucha gente que yo conozco llene, incluso cuando estaba en Otorrino, con los residentes hasta hacíamos competencia a ver quién era el que obtenía más respuestas correctas. Y pues saber qué tanto en realidad sabemos de cómo elige la academia para poder elegir a los que van a ser los ganadores, que no siempre son los mejores y no siempre son las películas que más nos gustaron, pero pues tienen ciertas tendencias que uno va conociendo a lo largo de los años. Sí, claro, sí. Una de las películas que yo he visto ahorita de las que están nominadas es la de Cónclave y la verdad me fascinó. Fue una tarde con una experiencia súper padre y qué divertido. Aparte, es la parte de poderlo compartirlo con una amiga y compartirlo con los demás también es una parte súper interesante. Sí, porque pues hay películas que todo el mundo ha visto, por ejemplo, creo que La Sustancia, o sea, yo les pregunto y todos, sí, La Sustancia, pero les digo de la de Cónclave que sí, también es mi favorita, si fuera por mí esa ganaría todos los premios y esa pues mucha gente, como no tiene tanto de haberse estrenado, mucha gente no la ubica y no la ha ido a ver. No, yo ya la vi, pero hasta ahorita mi favorita sí fue la de Flow, que por cierto fui a ver con la doctora Portillo. Sí, viva Flow. Pero sí, muy bien. Pues vamos a entrar en el tema. Y bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es la apnea obstructiva del sueño, ¿no? ¿Qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Y bueno, pues le dejo el micrófono, doctora. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de la apnea obstructiva del sueño, pues primero vamos a dividirlo en las partes que tiene como tal el decir el nombre de la enfermedad. Primero tenemos apnea. ¿Qué es una apnea? Como muchas de las palabras que utilizamos en medicina, apnea tiene su origen en el griego. Es pnea, o sea, P-N-E-A, es respiración. Y entonces todo lo que está unido a apnea es alguna respiración normal o todos los trastornos de la respiración. Tenemos la eupnea, que sería la respiración normal.
Tenemos la hipopnea, que es que no estamos respirando lo suficiente. Tenemos la disnea, que es una respiración que tendría que ser dispnea, pero ya le quitamos la P, que es una respiración que le está costando a la persona poder respirar bien. Y pues tenemos la apnea. La A, antes de cualquier palabra, como en otras palabras del español, quiere decir que eso no hay. Entonces, apnea es que no hay respiración. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, con esa palabra, pues ya sabemos que no hay respiración. ¿Por qué no hay respiración? Porque hay algo que está tapando el paso del aire hasta los pulmones. Por eso es obstructiva. Hay una obstrucción en la entrada del aire que está haciendo que mis pulmones no reciban suficiente aire. ¿Y en qué momento se está produciendo esa falta de respiración por una obstrucción? Se está produciendo mientras nosotros estamos dormidos. Entonces, básicamente, esa es la definición de la apnea obstructiva del sueño. Es una persona que está teniendo problemas para poder respirar de la manera adecuada mientras está dormido. Es importante hacer el hincapié en que sea mientras está dormido porque no es solamente en la noche. En cualquier momento en que la persona que tiene la enfermedad duerma, ya sea de día, de tarde, de noche, donde sea, esa persona no va a poder respirar bien. Y pues esas respiraciones que no se están haciendo de la manera correcta son las que nos van a llevar a los síntomas y las que pueden llevar a las complicaciones de la enfermedad. Claro, doctora. Oiga, y hablando ahí específicamente de qué es en el sueño, pues me imagino que muchas de las personas no se dan cuenta que llegan a tener esto. No. Entonces, ¿cuáles o qué características tienen estas personas para que se puedan ir al médico o identificar que tienen este tipo de problemas? Pues lo primero que se suele notar, digamos, antes incluso que otros problemas, aunque no pueda ser la persona misma quien lo note porque es casi imposible, son los ronquidos. No es normal que ronquemos tanto. Puede ser que yo ronque 1 o 2 veces a la semana y eso sea normal, pero si ya me han visto, me han dicho que yo ronco todos los días o que mi ronquido es muy intenso, entonces yo debería de ir a consultar para ver cuál es el problema que me está haciendo roncar tanto. Oiga, doctora, y particularmente las personas que duermen solas, por ejemplo, que no tienen cómo identificar si roncan o no roncan, ahí en esas personas, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál sería un síntoma que los pudiera alarmar? Lo que más se van a dar cuenta es que tienen más sueño durante el día que antes. Todos sabemos de que si no dormimos las horas que deberían de ser en la noche, que para los adultos, no sé, de 20 a 60 años son de 7 a 8 horas, entonces vamos a tener sueño. Eso todos lo sabemos. Sí. Pero ¿qué pasa si yo no me he desvelado, duermo teóricamente toda la noche y aún así durante el día yo tengo mucho sueño, me estoy quedando dormido o dormida? Eso puede significar que yo esté teniendo problemas con mi sueño, que haga que mi sueño no me descanse como debería. Entonces, aparte, si yo soy una persona que duermo completamente sola y que no hay nadie en absoluto que me escuche dormir, entonces, pues si yo comienzo a tener mucho sueño durante el día, pudiera ser al inicio un indicador de que algo anda mal. Perfecto, doctora. Y, por ejemplo, aparte de esta sensación de que, bueno, de este cansancio que tienen las personas, ¿qué conlleva el que pues no haya ese tipo de apneas o esos lapsos donde no estemos respirando bien a consecuencia de la salud completamente de una persona? Primero, tenemos que ver por qué la persona no está respirando bien. Ahí pueden haber varias causas. Por ejemplo, en los niños es muy común que no respiren bien porque tienen las amígdalas o las adenoides grandes. Se ponen tan grandes que no dejan que el aire pueda entrar mientras estamos dormidos y entonces pues eso lleva a que el niño no respire bien en la noche, que se esté despertando o si no se despierta, a que aunque no se despierte esté cansado o a diferencia de los adultos, no solamente cansado, sino muy irritable durante el día. Oiga, doctora, perdón. ¿Iba a continuar? Sí. Perdón. Y en los adultos, pues puede ser también que a lo más común, algunos adultos pueden tener las amígdalas grandes o algún otro cambio en la garganta o en la forma de su cara o cabeza que lo lleve a tener más riesgo de presentar apnea del sueño. Pero lo más común es de que tengamos mucha grasa alrededor de la garganta, porque pues así suelen aumentar de peso las personas de 40, 60 años, sobre todo los hombres, y esa grasa también disminuye el espacio para que el aire pueda llegar a los pulmones y lleva a que se pueda cerrar durante la noche. Ajá. Oiga, doctora, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me llega mucho paciente y me pregunta, ¿tiene que ver la nariz con el ronquido o solo es a nivel de la garganta, ¿no? Se piensa que a veces la nariz sí puede tener que ver, o sea, no sería como lo más común.
sería muy raro, y la verdad es que cuando se han hecho estudios y se han juntado todos esos estudios y se han sacado resúmenes de todos los estudios, no hemos visto que el corregir todos los problemas de la nariz realmente cambie mucho la cantidad de veces que una persona esté roncando o no esté respirando bien en la noche. Entonces, nada más corregir el problema de la nariz, no podría yo decir que me asegure que me quita el ronquido, o que si yo tuviera ya la apnea del sueño, me quitara el síndrome de la apnea del sueño. Usualmente la obstrucción no está a nivel de la nariz, sino que está a nivel de la garganta, aunque a veces la nariz puede influir. Ok, entonces es importante que siempre acudan con un especialista Sí, para la valoración. ¿Y así a es. quién podrían acudir las personas para hacer este tipo de valoraciones? Pues habemos muchos especialistas en medicina del sueño como tal, incluso tenemos varias asociaciones, está la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, está la Sociedad Mexicana de Investigación en la Medicina del Sueño, pero cualquiera de esas tienen incluso una lista de los especialistas certificados en sueño a quienes se podría acudir, y si no, pues los neumólogos y otorrinolaringólogos solemos tener formación en estos temas, y si, como les digo, si no siempre es posible obtener un especialista en sueño, por lo menos ir con alguno de los especialistas respiratorios que podemos orientarlo sobre qué se puede hacer. Ujú. Oiga, doctora, ¿y quién tiene más riesgo de tenerlo, no? O sea, hombres, mujeres, niños, adolescentes, o es parejo o no tiene nada que ver la edad o el género de la persona. Lo que pasa es de que se dice de que la apnea del sueño se va a presentar más frecuentemente en niños y en adultos, pero en edades determinadas, no a todos los niños, obviamente. Entre los niños, ¿quiénes son los que tienen más riesgo? Los que están entre los 3 y los 6 años. En esas edades, las amígdalas crecen más rápido que la garganta, entonces llegan a obstruir simplemente por esa diferencia en el crecimiento. Y pues eso hace que sean más probable que tengan la enfermedad. En los adultos, como ya les había mencionado, casi siempre habíamos considerado que tenían más riesgo los hombres y que tenían más riesgo de los 40 a los 60 años. En México se da una situación muy curiosa, y es que cuando se ha estudiado la salud de las personas, las mujeres acabamos estando más obesas que los hombres. Entonces, a diferencia de lo que se ha encontrado en otros países, debido a esa mayor riesgo de obesidad, las mujeres y los hombres estamos casi iguales en México. Pero la diferencia es que las mujeres usualmente tenemos más riesgo de la apnea del sueño hasta después de la menopausia. Perfecto. Doctora, y aparte de estos síntomas que podemos ver característicos, ya dentro de ir al especialista, ¿qué pruebas le van a hacer al paciente? ¿Tienen algún riesgo este tipo de pruebas que tienen que hacer los pacientes? No tienen en general ningún riesgo. El médico que lo evalúe tiene que ver cuál es el estudio que conviene más realizar. A diferencia de otras enfermedades en la que yo puedo sacar sangre, mandar a estudiar la sangre y ya con eso tener un diagnóstico, para poder hacer un buen diagnóstico de una enfermedad del sueño, yo tengo que ver, valga la redundancia, cómo duerme el paciente, ¿sí? No puedo yo nada más con un solo estudio tener o un solo cuestionario, que a veces con cuestionarios también se pueden hacer diagnósticos, tener yo una conclusión definitiva. Entonces, hay dos tipos principales de estudios que se realizan. Uno es un estudio simplificado del sueño, en el que el paciente, yo observo nada más cómo está la respiración. Entonces, para eso yo le pongo un oxímetro. Creo que ya todos conocimos los oxímetros en la pandemia, creo que ya todos hasta tienen uno en su casa. Sí, casi toda nuestra audiencia quizá debe de tener alguno. Todos se pone un oxímetro, se pone, imagínense un cinturón en el pecho, se ponen unas puntas en la nariz como las del oxígeno, pero no conectadas a oxígeno, sino solo para medir cómo entra y sale el aire. Y pues el cinturón del pecho nos mide cómo se expande y se contrae el pecho. Entonces, nada más con eso, yo puedo ver si la persona respira o no respira mientras está dormido, y además si eso afecta la frecuencia cardíaca, o sea, el número de las veces que late el corazón, si eso está afectando la saturación de oxígeno por medio del oxímetro, y ya con eso puedo yo, en muchos casos, llegar a un diagnóstico. Hay algunos pacientes que por sus características especiales pueden requerir un tipo de estudio diferente que se llama polisomnografía. En la polisomnografía, además de lo que ya dije, se ponen cables muchos en la cabeza para poder hacer un electroencefalograma, se ponen sensores en la cara, se ponen en el cuello, se ponen muchísimos más, dejémoslo así. Pero pues eso ya va a depender de lo que el médico decida que le conviene más al paciente.
Sí, eso lo vamos viendo conforme vamos cuestionando al paciente, ¿no? Haciendo en la entrevista la historia clínica al paciente. Y doctora, por ejemplo, algunos pacientes pueden presentar, bueno, ¿qué riesgo tiene esta enfermedad para la vida del paciente? Vamos al riesgo más directo, que en realidad es una de las causas por las que más consultan, bueno, no más, pero que más nos asustan a nosotros cuando llega un paciente por eso. Imagínense de que ustedes tienen apnea del sueño y no lo saben. Ya mencioné que una de las cosas que pueden notar es que tienen más sueño durante el día. Por mucho que se quieran aguantar el sueño muchas veces nos gana y podemos tener algo que se llama microsueños. Son sueños que muy cortitos de segundos, pero en los que me quedo dormido. ¿Qué pasa si yo voy conduciendo y me da un microsueño? Si yo voy en el tráfico y pego el cabeceo cuando estoy en una parada, en un semáforo o en una parada así corta del tráfico. Yo nada más por tener esta enfermedad aumento el riesgo de tener un accidente de tránsito. Se sabe que solamente el conducir con menos de 6 horas de sueño la noche previa es equivalente el nivel de conducción a alguien que va conduciendo ebrio. Entonces imagínense cómo conduce alguien que lleva meses con un sueño que no lo descansa. Y esa es nada más una de muchas. Doctora, y cuéntanos, ¿qué tratamientos puede haber con estos pacientes? Lastimosamente en los adultos todavía no hemos diseñado un tratamiento que pueda corregir la causa principal. Como les digo, hay algunos en los que sí podemos encontrarla y son candidatos a una cirugía. En quienes no lo son, que acaban siendo casi la mayoría, el tratamiento principal es con el CPAP. El CPAP es una máquina que chupa aire del ambiente, la filtra y de ahí la empuja hacia una manguera que va unida a una mascarilla que se coloca en la cara. De esa manera, el aire que empuja el CPAP pasa a la garganta y impide que la garganta se cierre. Y así yo aseguro que la persona no se le va a cerrar la garganta y entonces va a respirar bien a lo largo de la noche. Aparte de eso, hay otros tratamientos. Esos digamos que son dos de los más importantes. Por ejemplo, hay odontólogos que se especializan en tratar problemas del sueño y fabrican dispositivos que se llaman dispositivos de avance mandibular. Son como las cuerdas dentales, solo que en lugar de ser solo de arriba, son de arriba y de abajo, y sirven para mover la mandíbula hacia adelante y así ampliar el espacio en la garganta. Y también se ha considerado que hay personas que si cuando yo me acuesto boca arriba no respiro bien y cuando me acuesto de lado sí respiro bien, entonces hay dispositivos que están dirigidos a lograr que la persona duerma solamente de lado, para que así pueda respirar bien ahí y ya no tenga los problemas en la respiración. Sí, claro, sí, doctora. De hecho, eso me recuerda mucho a una película de Sandra Bullock. Creo que es La Propuesta, donde en una de las escenas aparece ella con su CPAP poniéndose o quitándose en la noche. Entonces, creo que es un referente para pues que la población identifique lo que es un CPAP. Hay, no sé si ustedes recuerdan las películas de los Vengadores, de los Avengers de Marvel. Entonces, no sé si recuerdan que Tony Stark tenía su chofer, guardaespaldas, ya ni sé qué era, que era un gordito. Sí. Entonces, y que se vuelve a salir en la película de Spider-Man Sin Regreso a Casa. Sí. Entonces, en Spider-Man Sin Regreso a Casa tiene su CPAP. Y cuando lo está cuidando y todo, aparece con su mascarilla y su manguera y su CPAP y todo, y se la tiene que quitar para poder hablar con Peter Parker por cuando lo despiertan. Sí, es cierto, sí, está Sí. Oiga, doctora, y estos dispositivos, por ejemplo, el CPAP, son equipos que ya tiene que usar el paciente ya de por vida, ¿no? Usualmente porque sí. no se corrige la enfermedad con Todo, una cirugía o con un todo tratamiento depende, farmacológico. o sea, todo depende. ¿Qué es lo que pasa? Podríamos decir que sí, la medicina va avanzando en todo a grandes pasos. Yo les puedo decir que ahorita se están realizando investigaciones que yo no conozco porque es imposible estar al tanto de absolutamente todo, pero la apnea del sueño la podemos dividir en muchos tipos, ¿ok? Bueno, dicen que hay 4 fenotipos principales, cada vez se van descubriendo más características. A lo que quiero llegar es que hay un grupito de pacientes que a lo mejor se podría beneficiar de algunos medicamentos. Todo esto de los Ozempic también se está estudiando en la apnea del sueño. Sí se ha visto que en algunos casos puede quedar todavía una enfermedad residual y para mientras, pues, ¿qué otra cosa puede ser aparte de esas pastillas?
Sí, en ocasiones el paciente, dependiendo de qué tanto peso y cuánto tiempo con el ronquido haya tenido el paciente, puede ser que la pérdida de peso sí nos lleve a una mejoría importante del CPAP, de la apnea del sueño. Pero no siempre el que yo pierda peso va a llevar a que yo deje de usar el CPAP. Ok, en algunos pacientes no es recomendado retirar amígdalas y eso corrige totalmente o parcialmente la apnea del sueño. Todo depende, como les digo, o sea, cada paciente es de estudiarlo, valorarlo bien y ver qué es lo que le puede ayudar. ¿Hay pacientes que quitándoles las amígdalas se le va a quitar el problema? Sí hay. No son la mayoría, pero sí hay. Ajá, ok. Oiga, y por último, yo tengo así en la consulta muchos pacientes que me preguntan cuáles son las enfermedades asociadas a esta enfermedad, a la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y en algunas ocasiones los pacientes ya, o sea, yo les digo, tienes apnea obstructiva del sueño, y entonces se meten en internet y ya en internet les dicen, te vas a morir, ¿no? Sí. O sea, y entonces eso es súper alarmante para el paciente. Sí. Pero o sea, puntualmente, ¿qué enfermedades pueden desarrollarse a consecuencia de esta enfermedad? Los pacientes que tienen apnea del sueño tienen más riesgo de arritmias, tienen más riesgo de infarto al miocardio, tienen más riesgo de eventos cerebrovasculares, tienen más riesgo de desarrollar diabetes mellitus, tienen más riesgo de desarrollar dislipidemias e incluso si llegasen a desarrollar cáncer pudieran tener más riesgo de presentar metástasis. Y pues hay otras cosas, pero digamos que esas son las principales y las que más nos preocupan. También en varones la disfunción eréctil, También pueden presentar disfunción eréctil que va a mejorar con el uso del CPAP y la hipertensión arterial también está muy relacionada con la apnea del sueño. A veces no es solo la apnea la que puede causar la hipertensión, pero si yo soy hipertenso y además tengo apnea del sueño, aunque mi médico me deje 3, 4 medicamentos, puede que no se controle hasta que mi apnea del sueño también esté tratada. No, pues súper interesante todo este tema. Creo que podríamos seguir hablando y preguntándole a usted muchísimo tiempo, pero creo que hemos llegado al fin de este episodio. Por favor, doctora, déjenos su contacto para que también la puedan buscar, para que los pacientes puedan acudir con usted. Sí, pueden escribir un correo a ampb.inet@gmail.com. Excelente, doctora. Oigan, y no nada más pueden contactar a la doctora para temas del sueño, o sea, enfermedades del sueño, sino también la doctora es otorrinolaringóloga y entonces cualquier situación de alergias o temas de la nariz lo pueden checar con la doctora Angélica Portillo, ¿no? Doctora, y para despedirnos, ¿algún tip que nos quiera dar para esta enfermedad o alguna recomendación? Yo les voy a recomendar 2 cosas, aunque no sean explícitamente y exclusivamente para la apnea del sueño. La primera es de que tratemos de no dormir con el celular en la cama. El sueño es fundamental para que nosotros tengamos una buena salud y podamos tener una buena calidad de vida. Y la segunda es de que pues tratemos de dormir las horas que son necesarias. Yo sé que muchas veces es difícil, pero si logramos dormir esas 7, 8 horas cada día, pues en general nos vamos a sentir mucho mejor. Así es, pues yo estoy muy contenta, digo, a mí me apasiona muchísimo este tema, como ya lo mencioné antes, pero digo, usted era la indicada para aterrizar más en las dudas que mucha gente nos pidió, ¿no? O bueno, que tenía mucha gente de la audiencia que nos escucha. Sí, doctora. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Próximamente un episodio vamos a hablar un poquito más de ese tip que nos acaba de dar la doctora. Hasta luego. Bye.